Saludos a todos. Vamos a trabajar en lo que es el modelamiento de 3D, en lo que unas materias que se llama diseño 3D1 y para otros es trayectoria y trazabilidad en 3D. Básicamente, yo creo que todos han tomado la materia en algún momento, así es que todos los que están aquí al menos. Entonces me interesa eh, ver qué tanto podemos avanzar rápido. Tenemos que comenzar desde cero para empezar. Ya, si alguien dice no me acuerdo absolutamente de nada, o qué es lo que podemos hacer. Porque ahí tenemos varias ventajas, o sea, podemos trabajar mucho más rápido algunas cosas, o si no, podemos, ahí, a ver, aquí está, Mike Castillo me pusiste, perfecto. Sí, mister, igual escríbale o no sé, para ver si tiene el mismo número, porque me dicen eso. Mire si tiene el mismo número. Ya, perfecto. Bien. Sí, porque ni siquiera, déjame ver. Déjame escribir un momento, ¿sí? Ahí le pregunté, vamos a ver qué responde. A ver, eh, todos ya están inscritos en la plataforma e-learning, la TES Online. No he revisado si cuántos han entrado ya o si han visto. el- pero me interesa saber es el hecho de que puedan ver, ahí está cómo instalamos, vamos a trabajar con la versión de 3D Studio Max 2019, que es ya la más actualizada, antes trabajamos con la 2017. Gracias, profe, dijo, o sea que sí es. Alguien, Jordi, pásale el Zoom, el enlace del Zoom para ver si se conecta. Ya está bien. Gracias. Ok, entonces, déjame ver. Bueno, déjame compartir esta pantalla para que comencemos a ver las cosas. Hasta ese momento ya se ha incorporado este muchacho. Ok, aquí está la materia de diseño 3D de 1, y esta es la que vamos a ver todo el contenido, y esto es lo que vamos a ir abriéndolo desde que está, ya se ha abierto desde el 2 de noviembre. Ya, entonces vamos a tener que instalar algunas cosas. Entonces, déjame ver. Angelo nunca ha entrado. Alexander del Rosario nunca ha entrado. Jordi tampoco nunca ha entrado. Solamente Gabriela ha entrado hace un tiempo. Así que, por favor, es importante, no cometan los mismos errores que ya cometieron. Por favor, revisen la información. Esta es la información. La información se adelanta mucho a las clases de la semana. Ya ingresé ahorita, mister, mire. Ya, me parece bien. Ya. Así que está el video de la historia de Pixar, que me parece que es muy interesante sobre 3D, sobre la historia de Bill Jobs con el asunto de Pixar. Y aquí está la parte de cómo ustedes pueden bajar la información del programa del 3D Studio Max con licencia estudiantil, que les da 2 años de licencia, por si acaso. ¿Ya? Entonces, con eso ahí podemos estar estableciendo mejor el asunto de los... Ya, ahí está. Profe, también ya entre, verifique. Ya. Ya no tiene que estar verificando todos, pero sí me interesa que lo hagan. Me interesa que no cometan. Mister, dice Mike que lo acepte. Ya está aceptado, ya está entrando. Ya. Profe, es la misma que la otra vez, ¿verdad? Sí, es la misma de la otra vez, básicamente
sería el mismo. Ok. Mike, si estás escuchándonos, Sí, profe. ya te voy a agregar después a la de desarrollo de videojuegos. Ya tienes 2 clases perdidas con desarrollo de videojuegos. ¿Ya? Listo, profe. Sí. Listo. Ok. Lo que les estaba diciendo, ahora sí oficialmente, por favor, lo primero de todo es entren en la plataforma iLearning, ya la online.tes.edu.es, y ustedes ya están inscritos en la materia, y en la materia van a tener todo el contenido. Generalmente el contenido es adelantado, es decir, que ya estamos con lo que vamos a ver durante estos días, ya está puesto, está publicado, y lo que vamos a ver la siguiente semana, y así todo se va publicando, y además las videos se las vamos ubicando de esta en, en el mismo enlace de las clases Zoom se va ubicando del canal de YouTube. Y también tiene el canal de YouTube para que puedan ver las clases de video y todo esto de aquí. Entonces ustedes pueden ir, eso se les va a ir activando por la fecha. Como ustedes ven, están las fechas 23 de noviembre, 23, 30 de noviembre y así, cada 23. Cada uno de los capítulos tiene una fecha específica donde se va activando solo y de acuerdo a lo que vamos avanzando. ¿Ok? Por favor, revisen esa función que es importante que ustedes vayan manteniéndose al día. La clase es pesada y yo creo que ya algunos podrán decirlo de que es bastante pesada, pero lastimosamente tiene que ser así porque tenemos que meter toda la información del 3D hasta la parte de personajes. Antes se dividía en 2 partes, o sea, se dividía en la parte de solo modelamiento y la parte ya de personajes y todo eso, y después nos metieron todo en una sola en las clases, entonces, lo cual se volvió bastante pesada la materia, ¿no? Entonces, yo sí quisiera que vamos piano, piano. Es súper importante que instalen el programa. Como les digo, ahí en la plataforma e-learning tienen cómo hacer la descarga del programa, tienen cómo hacer todo y pueden, ahí tienen una licencia de 2 años de programa de forma educativa. Así es que sería bueno que lo sigan aquí, ¿ok? ¿Ya? El proyecto del bimestre, para los que siempre se intrigan y preguntan, no lo sé aún. Entonces, por ese caso, déjame mostrarles dónde está el asunto. Cuando ustedes entran en esta opción, ¿ya? Están usando las versiones educativas que le permite hacer aquí en este clip, ¿ya? Entonces, aquí dice 2020, pero no, descargue el 2019. Realmente el 2020 es demasiado pesado como para lo que vamos a trabajar y no veo que nos ofrezca nada nuevo, ¿ok? Descarguen el 2019, por favor. Entonces, este es el 3D Studio Max. Básicamente, vamos a verlo desde aquí. Este es el 3D Studio Max. O sea, básicamente tenemos lo que son los toolbars, tenemos lo que son los paneles, tenemos lo que es la línea de tiempo para las animaciones, tenemos las capas y tenemos las vistas. Generalmente, y acá tenemos todo lo que sea lo de crear, modificar, o sea, la jerarquía, estamos hablando de movimiento, del display, las herramientas, y en crear también tenemos los estándar primitivas, los estándar primitivas, tienen todas estas opciones y dentro de cada uno de ellos tienen esta cantidad de cosas. Entonces, el software es bastante grande de por sí y tratamos de ver lo más importante para que se pueda analizar. Nosotros tenemos 3 vistas de los objetos, o sea, la vista superior, la vista frontal y la vista lateral. Entonces, generalmente cuando tenemos estas vistas, nosotros vamos a tener que vamos a poder ver estos objetos en las 3 formas y esta es la vista de perspectiva. Es decir, si yo voy a coger un box o voy a coger, por ejemplo, un cilindro, por decirles algo, ¿ya? Y lo voy a poner de alguna manera aquí o donde sea, ¿ya? Entonces, perdón. Si lo ponemos aquí, ustedes se van a dar cuenta que tiene la vista superior, la vista lateral, la vista frontal, la vista lateral, que en este caso no hay ninguna diferencia porque es un cilindro, y la vista de perspectiva. ¿Ok? Entonces, pero es diferente si nosotros creamos el objeto desde una vista o desde otra vista. O sea, si ustedes se dan cuenta, si yo cojo el cilindro y lo creo desde aquí, desde esta vista, ¿ya? Vamos a tener este cilindro. Pero si yo lo creo desde esta vista, vamos a tener de esta otra forma el cilindro, y si lo creo desde esta otra vista, vamos a tenerlo desde esta otra vista. Siempre va a depender de la perspectiva
en la que nosotros lo vayamos a utilizar. Y siempre es importante que manejen las 4 perspectivas. ¿Ok? Entonces, sí espero que para el día lunes ya tengan instalado el software, por favor, para que podamos arrancar todo. Ahorita solamente voy a hacer una cierta introducción. ¿Todos ustedes sí lo tienen instalado? ¿Quiénes no lo tienen instalado? Me imagino que Mike no lo tiene, Mike Castillo no lo tiene. Ya aún no, profe. Ya, Jordi, ¿tú sí lo tienes instalado todavía o no? Lo tenía instalado, mister, pero lo eliminé porque Entonces, se me comenzó a frizar la computadora, pero ya lo vuelvo a instalar. ok, Gabriela, Sí, sí lo tengo instalado. y Alexander, Sí, profe, sí lo tengo. ya tenemos 2 y 2. Ok, de todas maneras vamos a hacer ciertas cosas hoy día como para hacer un preliminar y cosas así. Hacemos una clase corta y el lunes, por favor, para que tengan todos instalados, ¿ya? Entonces no se olviden en la plataforma, ahí está toda la información y si no, cualquier cosa pregunten. Ya los voy a ingresar, ya te ingresé al grupo de 3D, te tengo que ingresar al grupo de desarrollo de videojuegos, ¿ok? Entonces, en todo caso, esta es la vista que tenemos. Entonces, estas son las perspectivas, lo que nosotros tenemos y nosotros podemos, veamos las cosas más importantes, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos estas 4 vistas de los objetos. Ahora, si yo quisiera moverlos, tenemos esta opción que está aquí, esta cruz que está aquí arriba, ¿ok? Y esta cruz me permite, si ustedes se dan cuenta, se pone en amarillo cuando yo selecciono uno de los ejes. Es decir, si yo selecciono uno de los ejes, significa que voy a utilizar solamente ese eje. ¿Ya? Entonces, pero si ustedes se dan cuenta, coge este recuadro amarillo aquí a un costado, significa que voy a usar estos 2 ejes. ¿Ya? O puedo coger el recuadro amarillo que está al otro costado y tengo que utilizar estos 2 ejes que están acá. Entonces, esto es para mover, ¿ya? Esto lo mismo es para rotar, ¿ya? Lo mismo, si ustedes se dan cuenta, pones el amarillo o pones todos. Entonces, si tú quieres rotarlo en un eje, en otro eje, ¿ya? O en el otro eje, ¿no? Perdón, en este eje que está acá. Se pone en amarillo en el eje que le vayas a rotar. Así es que eso de aquí, y el más importante que es el de cambiar la escala. El de cambiar la escala me va a permitir cambiar la escala. Si tú te pones en este triángulo que está aquí, el inclinado que corresponde a todo, te cambia toda la escala del elemento, o si no, puedes cambiar una sola escala, ¿ya? U otra escala. ¿Sí ven? Entonces podemos establecer aquí. Los 3 más importantes aquí con referencia al objeto son estos 3. ¿Ya? Conceptos que tenemos que aclarar aquí, déjenme borrar esto. Conceptos que tenemos que aclarar aquí es lo que se llama la vista, ¿ya? El plano y la perspectiva. O sea, cuando tenemos en la vista del objeto, o sea, lo que tenemos en el objeto, estamos moviendo, por ejemplo, el objeto, ¿verdad? Aquí estamos moviendo mi objeto, ¿ya? De tal manera que ya yo como observador y el plano se están intactos, no se mueven, ¿ya? En cambio, cuando yo, por ejemplo, quiero esta flecha de aquí o el botón de los botones de rotación, que por ejemplo lo podemos coger desde los botones de acá, ya mismo les voy a explicar cada uno de ellos, ¿ya? Estamos moviendo la perspectiva del personaje, desde donde yo lo estoy viendo, desde donde yo lo quiero ver, ¿ya? Entonces, y a su vez también tenemos el movimiento del plano, que con eso aquí podemos estar moviendo el plano, acá también podemos mover el plano, ¿ya? Entonces podemos cambiar el plano del elemento, si se dan cuenta. Entonces, estos son los 3 elementos que nosotros podemos tener, ¿ya? Cuando nosotros hacemos esto, movimiento de vista, plano o perspectiva. ¿Ok? Ese es otro de las cosas. O sea, generalmente se manejan las formas de lo que se llaman las formas primitivas, que son estas que ustedes están viendo, las formas extendidas. Las formas extendidas ya son los gold tanks, algunas cosas más. Dentro de las formas primitivas, déjenme regresar un momento, por ejemplo, tenemos el box, la esfera, el cilindro. El torus es la dona, por si acaso. El torus es la famosa dona, y aquí le das el grosor de la dona. ¿Ya? Entonces, el torus es la dona. El teapot, no sé por qué alguna razón dijeron que una tetera era una forma primitiva, pero lo que sea, el plano, la pirámide, ya el tubo, la geosfera, que es diferente a la esfera. La geosfera es la que ustedes ven como los geodos, que tienen estos triangulitos de estructura, ¿ya? Y bueno, y también el cono y cosas así, ¿no? Entonces, estos son los elementos que se denominan las formas primitivas,
Pero voy a seleccionar, por ejemplo, este es para seleccionar. ¿Ya? Ops. Ya, no me deja hacerlo. Pero bueno, déjame seleccionar, entonces voy a hacerlo con clic. En las formas, que son las formas, estas son las estándares primitivas, las extendidas, ya tienen algunas otras características. Por ejemplo, déjame ver el chamfer box, por decirte algo, que el chamfer box ya te permite generar el box normal, pero tiene una característica más, que si yo le doy clic, ya le das el biselado a los bordes, ¿ya? Lo mismo tienes con un chamfer seal, ¿ya? Con el edra, ¿ya? Con este es un edra, como un disco, como dos pirámides unidas, ¿ya? El oil tank, que se llama, que es más o menos como un cilindro manejado, para que ustedes lo puedan manejar con cavidad y cosas así. Tal vez como diría que es un chamfer box, pero en cilindro, ¿ya? El spindle, bueno, desde aquí tenemos el geogon, también es para que nosotros podamos generar un objeto en varias proporciones y cosas así, en varias dimensiones. Si ustedes se ponen a ver, aquí le podemos dar más lados, menos lados, etcétera, ¿no? Entonces, y así tenemos algunos otros elementos. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Ok, entonces vamos a ver, acá tenemos 8 elementos más que tienen en esta esquina, que son también importantes, que se refieren al plano y la perspectiva. Los que están al principio se refieren al plano y los de abajo se refieren a la perspectiva. Cuando yo estoy diciéndole esto de aquí, significa que yo voy a ver este viewport en una sola vista, el que tenga seleccionado. Cualquiera de ellos que tenga seleccionado, vas a cerrarlo en esto. Pero no les aconsejo que lo usen, porque realmente hasta que ya manejen mejor esto, porque siempre es importante que ustedes creen los elementos y vamos a trabajar de alguna manera los elementos, ¿no? Entonces, el que está al lado me va a permitir a mí rotar lo que les decía, la perspectiva, ¿ya? De donde estoy viendo el objeto, este me va a permitir, este es el pan que me va a permitir mover, ¿ya? Y este es el tipo zoom de la perspectiva que va a permitir acercarme o alejarme, ¿ya? Estos de aquí son los mismos, pero con respecto al plano. Es decir, aquí ya se entra el objeto en el plano. Aquí estamos utilizando para... No, está todo bien, este aquí. Para mover el objeto, que es parecido, pero en este caso está moviendo es el plano y no está moviendo la perspectiva, como decíamos. Entonces, en este de aquí también, este aquí ya lo vamos a ver que van a tener algunas otras utilidades, ¿ya? Y estos aquí también todos los tres son para hacer tipos zooms de la perspectiva. Pero bueno, cuando yo tengo, por ejemplo, un objeto, voy a crear un objeto, un box, por decir algo aquí, y lo voy a poner hasta acá, que se salga fuera de la perspectiva. Muchas veces es muy fácil que nosotros centremos todas las vistas con este de aquí y se va a centrar toda nuestra escena de lo que ya hemos seleccionado a esta forma, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos. Ahora, ¿cómo modelamos? Vamos a ver algunas cosas. ¿Cómo modelamos? Hay 3 formas de modelar y aquí es lo que quiero que ustedes vean algunas cosas. O sea, una de las cosas que podemos ver nosotros es que nosotros tenemos aquí la segunda opción. Esta es de crear, ¿verdad? Este hablamos de lo que es crear. En la segunda opción vamos a tener todo lo que es modificar. Cuando tenemos seleccionado un objeto, me va a dar la longitud, el ancho, el radio, la altitud, ¿ya? Y una cosa muy importante, los segmentos. ¿Qué significan los segmentos? Los segmentos significan la cantidad de elementos que vamos a hacer, o sea, que la cantidad de malla que vamos a tener. Esto es como una enmallada. Si nosotros, por ejemplo, aquí tiene un segmento, un segmento, un segmento, por eso es que ustedes ven una cara aquí, una cara acá y una cara acá. Si yo en la longitud le pongo, por ejemplo, 5 segmentos, fíjense que me va haciendo 5 divisiones de esta manera. Y si aquí en el width le voy a dejar 5 segmentos, ¿ya? Se dan cuenta que los va a poner del otro lado. Déjame cambiar un poco este de aquí. Edge face, aquí para que puedan verlo directamente aquí. Aquí, y si en la altura le voy a poner varios segmentos, también le puede poner segmentos. ¿Para qué es importante los segmentos? Para poder determinar la malla, que es lo que se llama. Aquí lo importante es la malla.
y la cantidad o el peso de un objeto se determina en base a la cantidad de segmentos que tenga seleccionado. Entonces, por ejemplo, ¿ya? Aquí podemos hacer una de dos cosas. Si nosotros vamos a modelar, hay tres técnicas. La primera técnica es por deformación. La técnica por deformación significa que yo voy a deformar una forma primitiva, por ejemplo, que tienes aquí, y va a depender mucho de la cantidad de segmentos que le estemos dando, ¿ya? Tú coges un cilindro y vas a formar una botella, o coges como algún otro objeto y vas a deformarlo de tal manera. Esto es como que tuvieras el torno del alfarero con barro, con arcilla, y vas dándole forma para armar vasijas, para armar lo que sea, y mientras está dando vueltas, ¿no? Es más o menos parecido a eso. Entonces tú vas deformándolo para que le pueda tener una forma específica. Entonces, ¿cómo se hace esto? Generalmente lo hacemos mediante todo lo que es el editable poly o cosas así. Aquí hay dos formas de hacerlo. Si yo puedo venir acá y te vas a tener aquí arriba los modificadores, ¿ya? Entonces, modifier list, donde te dice modifier list, y aquí tienes una serie de modificadores que tú puedes alterar la estructura de lo que estamos hablando. Entonces, entre ellos está lo que se denomina el edit poly, ¿ya? El edit poly, hay varias cosas que ustedes van a ver: edit normas, edit patch, edit poly, edit struct, edit mesh. Las dos cosas principales es la malla, el mesh y los polys. En su momento vamos a hablar de ello porque normalmente las mallas se lo utilizan más hacia lo que son personajes o personajes de animados o cosas así, y lo que es poly se los dedica más a la parte de objetos. No es una regla, pero es una costumbre, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando yo digo edit poly, si ustedes se dan cuenta, me mantiene la estructura del box. El box ustedes los ven abajo y arriba tienen el edit poly. Es como que tuvieran capas, capas, capas que le van asignando. La otra forma, déjame borrar este edit poly, es decirle que vamos a hacer, vamos a tomar el objeto, poner el botón de la derecha y lo vamos a convertir a un editable poly. El problema cuando lo convertimos en editable poly es que esto es importante saberlo cuando ya lo tengo con un poco más de experiencia, es de que no me lo sé, bueno, mejor todavía. En editable poly es que dejó de ser un box que yo lo estoy seleccionando ahí. Entonces, vamos a ver. Ay, ¿qué pasó? Yo creo que está tratando de hacer editable poly. Bueno, hasta que se responda, ahí se quedó un poco. Cuando deja hemos hecho una convertirlo en editable poly, deja de ser un box. Y ahí es donde comienza a poderse peligroso, porque ya dejó la forma primitiva de los segmentos y cosas así, entonces no tenemos control. Inicialmente les sugiero que lo hagan con la función de modifier list. ¿Ok? Hey, ¿qué pasó? A ver, no lo hizo. Bueno, mejor así. Entonces yo les sugiero que lo hagan con edit poly. ¿Ya? Cuando tenemos el edit poly tenemos varias cosas. Tenemos los vértices son las uniones de cada uno de estos puntos. Tenemos el border, tenemos el polígono que son los polígonos que se forman de esta malla, y tenemos el elemento que es todo. Cuando tenemos el vertex, ustedes se dan cuenta que nos ponen esos puntitos azules que nosotros podemos seleccionar y hacer lo que sea. Cuando tenemos los edge son los bordes superiores, los bordes inferiores. Debería ser todo el borde que está aquí, o sea, todo lo que sea, todos los bordes que están aquí. Si nosotros los seleccionamos, esto es un border, ¿ya? Esto es otro border, esto es otro border, todas las líneas que tienen, ¿verdad? Perdón, esos son los edges. Los borders son los bordes que tenemos en las esquinas, pero cuando esté hueco. O sea, en este caso no tenemos ningún border porque no hay ninguna parte hueca. Eso sería un border. Ya todo está sellado aquí. El polígono serían estos polígonos que están aquí. Ya, cada uno de ellos podríamos seleccionarlo como un polígono, etcétera, 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 y podemos hacer. Y el elemento es todo, ¿no? O sea, es todo mi objeto. Perdón. Es todo mi objeto, el elemento. Esto es todo el elemento, ¿no? Entonces, cuando yo voy a deformar mi objeto, por ejemplo, voy a desarrollar las partes que necesito. Por ejemplo, si yo fuera con control, puedo seleccionar varios polígonos.
¿ya? Y puedo modificarlos, puedo agrandarlos, puedo hacer lo que ustedes quieran con este aspecto, ¿no? Entonces podemos comenzar a mover con control para seleccionar la cantidad de polígonos que nosotros necesitemos. ¿No? Y con Alt si nosotros queremos deseleccionar alguno, ¿no? Entonces con control y podemos ir haciendo la modificación de nuestro objeto, nuestro elemento como nosotros necesitemos o querramos. ¿Ya? Entonces, esto es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo, por ejemplo, déjame poner esto a un costado. Y otra forma de hacerlo es decir, voy a hacer un cilindro. De nuevo, voy a ir a Modifier, a modificador. Voy a ver que si está lo que yo necesito. Podemos decirle que el segmento de altura sea 10 en lugar de 5 para que pueda tener más movimiento de la malla. Los cap segment, bueno, lo puedo dejar ahorita en 1. Y los side 18, por ejemplo, para que dé los sons que están alrededor. Déjame cambiar esta vista para que puedan verla mejor. Pero ya les recomiendo no lo hagan. De nuevo, activo aquí siempre cuando vamos a hacer modificación el Edit Poly. ¿Ya? Podemos seleccionar los vértices. Déjame ya que lo vean aquí. Podemos seleccionar los vértices de aquí. Y yo puedo seleccionar, por ejemplo, podemos aquí coger mover. Podemos seleccionar los vértices. Y me va a seleccionar todo. Y le puedo cambiar la escala, por ejemplo. Y le puedo cambiar la escala a todo el nivel. Es importante que ustedes se vayan dando cuenta y fijándose en las tres perspectivas para que vean que está formándose bien. ¿Por qué? Porque una cosa que es muy común es que nosotros podamos coger por error alguna sola perspectiva, a menos que realmente lo quieran hacer, y si se dan cuenta, lo va a dejar solamente con ese axis, con ese eje, ¿no? Entonces, sí es importante que si ustedes van a querer hacer esto, vayan definiendo cómo lo quieren ir dejándolo para que puedan terminar. Y es muy importante que también lo hagan en todas las perspectivas. Aquí lo estoy haciendo solamente en una porque para que ustedes puedan verlo mejor, pero es más recomendable que lo hagan en todas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, podemos ir dándole forma a mi elemento. Por ejemplo, ¿ya? Y esto que está aquí, por decirte, lo voy a checar más y lo voy a bajar inclusive. Y lo podemos bajar. Entonces lo podemos subir o lo podemos bajar. Si ustedes se dan cuenta, podemos subir o bajar. Entonces es más, o sea, lo podemos hundir. Podemos hacer cualquier cosa que ustedes necesiten. Pero por lo pronto yo quiero dejarlo ahí. Ya, ahí por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos algo parecido a una botella y cosas así. Es cuestión de ya nosotros irnos poniendo más piquis a darle más elementos o más cosas para que nosotros podamos ir dándole más curvatura. Déjame poder mostrarle, por ejemplo, si ustedes quieren así, quieren darle un poquito más de curvatura al elemento, entonces pueden darle un poquito más de curvatura, pueden darle todos los efectos que necesiten, etcétera, etcétera, etcétera. Ya pueden achicarlo, pueden mover los ejes para que puedan tener más o menos, ¿ya? Y así, bueno. Entonces, mientras más vayamos dándole los elementos, más vamos pudiendo darle la forma, ¿no? Entonces, la idea de todo esto de aquí es que si nosotros tenemos este objeto, por ejemplo, una de las cosas más importantes es que le demos lo que es el grosor. ¿Por qué? Porque la parte del grosor no... para que se vuelva un objeto 3D es importante que tenga un grosor, ¿no? Entonces voy a deseleccionar todo lo que es y voy a seleccionar otra vez el Edit Poly completo para que se queje todo mi objeto y puedo darle un modificador que se llama Shell, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, déjame hacer... Aquí está el modificador Shell, por ejemplo. Y si ustedes se dan cuenta, aquí me dice el amount, la cantidad. Y si ustedes se fijan, si mientras más le dé, más se ve una parte gruesa aquí, que es lo que es el grosor del elemento. ¿Ya?
por ejemplo, puedo volver a declarar un edit poly, por dar alguna razón de esto de aquí, volver a declarar un edit poly, ¿ya? Para poder volver a coger los polígonos y seleccionar los polígonos de aquí arriba, por ejemplo, y con la tecla de suprimir puedo eliminarlo, y con eso ya tenemos nuestro objeto en 3D que tiene fondo y profundidad. Déjame cambiar la perspectiva hacia acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí ya tenemos nuestro objeto en 3D que tiene, bueno, aquí no se lo ve porque está oscuro, pero ya tiene forma y todo en 3D. Recuerdan que yo les decía que los objetos tienen el borde, lo que era el borde y cosas así. Esto es lo que es el borde, por ejemplo. Aquí ya tenemos un borde. Si ustedes se dan cuenta, tenemos el borde externo que está aquí, porque como le dimos el shell, tiene una especie de espesor. Entonces, si ponemos control, podemos coger el otro borde que está acá. ¿Ya? No me deja poner otro borde, bueno. Es cuestión de perspectiva. Pero bueno, entonces podemos coger los bordes para poder unirlos, modificarlos, etcétera, etcétera. O sea, nosotros podemos unir estos bordes. Si ustedes se dan cuenta, aquí los puedo mover, ¿ya? Para poder ubicarlos y sellarlos para que tengan una sola contextura, para dar lo que sea. Aquí pueden ver mejor el efecto de los bordes, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos determinar para que lo que nosotros estamos haciendo, a ver si lo abajo, si lo pongo abajo, ¿sí ven? Esta es la estructura interior que teníamos acá, por eso que ustedes no lo podían ver, ¿ya? Entonces, ahí está. Sí, entonces está esto. Y tenemos nuestro objeto de esta manera. Déjame moverlo. Déjame achicarlo para que ustedes puedan ver. Ahí lo tenemos el borde interior y el borde exterior. Y aquí tenemos esto de aquí, a veces se lo necesita unir y cosas así. Ya les voy a enseñar cómo unir esta parte de aquí. Y esto es lo que tenemos, este borde que está aquí, ¿ya? Con este borde que está acá. Estos dos bordes, el interior y el exterior, porque como hicimos un shell, hicimos una especie de concha. Entonces vamos a necesitar que estos dos bordes se unan. Y para eso usamos la opción de bridge. Y ahí con eso unimos estos dos bordes que quedaron ahí, del exterior con la parte interior. ¿Estamos claros? Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, reclamos, anotaciones. ¿Alguien quiere decir? No me dejen hablando solo, me siento tan aburrido. No, todo bien, mister. Lo que quería ver es cómo era que se tapaba eso para que no se vea lo negro adentro. O sea, para cerrar todo el objeto. A ver, lo que pasa es que tienes que darte cuenta de una cosa. Déjame mostrarlo de nuevo, ¿no? Déjame hacer a ver, déjame mostrarte algo. Déjame hacerlo con una esfera. ¿Ok? Ya. Voy a hacer con una esfera. Déjame ver si lo hago en esta perspectiva. Sí, en esta perspectiva. ¿Ya? Cuando yo esta esfera estoy aquí, esto de aquí realmente es hueco. O sea, no hay nada adentro. Déjame hacer un edit shell. Edit poly, perdón. Edit poly. ¿Ya? Y déjame ubicar los vértices, por decirte algo. Vamos a ubicar. Si te das cuenta, tiene este efecto que está aquí. Este efecto no es de luz y sombra, sino que el objeto 3D, como este de aquí es solamente una lámina, da un color solamente por fuera, nada más que por fuera. Entonces, por eso es que el de adentro es negro. Esto quiere decir que yo si le pongo un plano, por ejemplo, y lo pongo de techo, y si estoy no poniendo la parte que tiene el color, porque solamente un lado tiene el color, entonces vas a tenerlo hueco. Entonces, por eso es que lo hicimos, cuando hicimos el shell salió al revés la otra parte, entonces por eso es que nos mostró, aquí está el shell, ¿ya? Por eso es que ahorita tú lo ves completo, ¿ves? ¿Ya? Si te das cuenta, aquí ya me hizo el borde.
¿ya? Pero, ¿por qué? Porque él tenía que llenar todo el espacio para obtener un objeto 3D y ambos tienen color. Pero si nos pusiéramos a ver el espacio que hay dentro de ellos, no hay color. Ahora, vamos a hacer lo que hicimos hace un rato para que veas cuál fue, no el error, pero sí cómo fue lo que lo hicimos, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, vamos a hacer con la misma esfera de ejemplo. ¿Qué pasa? No, no lo voy a hacer de esta perspectiva. ¿Qué pasa si yo tengo una esfera aquí, ¿ya? A la cual ahorita le voy a dar el shell, por ejemplo, o le voy a declarar el edit poly, ¿ya? Vamos a declarar el edit poly, ¿ya? Entonces, a la shell, este de aquí, ya le podemos decir que le vamos a dar un shell, por ejemplo. ¿Ya? Y le vamos a dar otro edit poly, por darte caso, para complicarlo más. Otro edit poly. ¿Ya? Y en este otro edit poly voy a coger los vértices de toda esta parte de aquí arriba y vamos a hacer el borrado que hicimos, ¿no? Esto es lo que quiero que te des cuenta. Como lo hice en esa forma, ya va a tener dos bordes. Si te das cuenta de ese borde negro. Esa es la una capa y esta es la otra capa. Es decir, que si yo a esto de aquí voy a border y selecciono este borde de aquí, con control selecciono el otro borde que está acá adentro. O sea, tengo seleccionado los dos bordes. Aquí no se ve muy bien el rojo, se ve apenas el rojo. ¿Ya? Entonces, lo que yo hago es unir los dos mediante la parte de bridge. ¿Ya? Aquí, abajo en estas opciones. ¿Sí está claro? Sí, Mister, ahora sí. Esto es lo que pasa a veces cuando tú tienes que el cuerpo, por ejemplo, lo modelas en base a un cuadrado, un cubo, un box, ¿ya? Y el brazo lo modelas en base a un cilindro y quieres enlazar los dos, por ejemplo. Entonces tienes que dejar los dos cortados para poder unirlos entre sí y mediante la opción de bridge. ¿Ok? Entonces, cuando tú tienes los elementos y cosas así, es simpático porque tú tienes varios elementos que tú puedes hacer aquí del extrude, del chamfer, y todo esto de aquí. Por ejemplo, hay esta es la técnica que se llama por deformación, pues, ¿no? Entonces, nosotros vamos deformándolo de tal manera que vamos obteniendo nuestro objeto que vamos a hacer. Entonces, normalmente seleccionamos formas primitivas y cosas así. Otra técnica que se usa es la técnica de barrido, o alguien me dijo por YouTube, me dio el comentario que no se llamaba barrido, sino revolución. Sí, revolución, pero revolución es un término que lo comenzó a utilizar el Illustrator cuando quiso incorporar los objetos 3D dentro del Professional Version y cosas así. Entonces, en este caso de aquí, ya no usamos objetos 3D, ¿ya? Usamos objetos 2D, que es la siguiente opción que te dice Shapes. Si te vas a Shape, te vas a hacer la línea, el círculo, el rectángulo, que son objetos 2D, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo escoger una línea y voy a utilizar la vista del frente, la vista frontal para hacer un objeto. Entonces, lo simpático de esto es que no necesitas ser tan duche en la parte de, de la parte ¿cómo es? De la pluma, del movimiento de la pluma, porque tú puedes utilizar tranquilamente formas rectas y después darle el efecto que tú quieras. ¿Ok? Voy a hacer algo cortito. Lo que siempre he hecho, que ya debería hacer cosas diferentes. ¿Ya? Entonces, también aquí funciona el Shift para que podamos hacer la línea recta. ¿Ya? Y lo podemos cerrar, ¿no? Close the spline, sí. Entonces, aquí tenemos esto de aquí. De nuevo, nosotros tenemos la línea. Aquí la línea sí me permite tener los segmentos, los vértices de los que nosotros hicimos los clics. Entonces, yo aquí sí puedo moverlo, puedo cambiarlo para que no se ponga tan... Si ustedes se dan cuenta, esta línea todavía está inclinada. ¿Ya? Entonces, déjame ubicarla bien. ¿Ya? Entonces puedo poner puedo ubicar mejor las posiciones de los objetos que necesito, etcétera, 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 ¿no? Entonces podemos utilizar un poco más, déjame quitar esto de aquí para no
podemos utilizar los elementos, puedo usar 2 elementos y puedo subirlos, por ejemplo. Ups. ¿Ya? Entonces podemos hacer todo eso. Pero si yo quiero darle las formas curvas a esto, cosas así, puedo seleccionar el vertex y en la opción de las propiedades, en la parte de aquí abajo, donde usted ve Create Line, Attach y todo lo que sea, vamos a tener una opción que se llama Fillet, que es el cincelado, o sea, básicamente, es como el cincel. Ya, el cincel me permite tomar ese punto y curvarlo. Ya, poner ciertos puntos y curvarlos. ¿Ven? Entonces podemos curvar los elementos ya para poder darle un mejor efecto a lo que estamos desarrollando. Entonces, y aquí, bueno, aquí no le voy a dar curva. Vamos a bajarlo un poco para que quede más recto. Entonces, tener este tipo de efectos de lo que yo le voy a dar. Y cuando ya tengo todo lo que yo tenga ya pulida mi malla y cosas así, lo que tengo que hacer, aunque no me gusta esto, déjame moverlo un poco más acá. Entonces, cuando ya tenemos esto de aquí, entonces podemos hacer lo que se llama el efecto de lace o barrido, ¿ya? No es revolución, ¿ya? En el efecto de lace, que está aquí, L-A-T-H-E, el efecto de lace me lo va a decir que lo voy a hacer un barrido y lo puedes hacer desde un mínimo, un centrado o un máximo. Entonces el mínimo aquí ya me va a permitir tener un objeto en 3D. ¿Ya? ¿Sí estamos claros? Además que tenemos un modificador que si quieren pulirlo más todavía se llama el Turbo Smooth, que es muy bueno. Que si ustedes se dan cuenta también hace un smooth, hace un suavizado de la malla. Entonces que le permite hacer mucho mejor de las cosas, ¿no? Ustedes se dan cuenta. Aquí es como tenemos nuestra ficha por revolución. ¿Preguntas? ¿Algo que decir? ¿Algo que anotar? No, mister. Estamos bien. Ok. Entonces, esta es la segunda técnica. Otra técnica más, y eso es que aquí me interesa enseñarle todas las técnicas porque hay gente que se acostumbra a una u otra cosa. Entonces, me interesa que todos nosotros veamos todas las técnicas y ustedes decidan por sí solos cuál es la técnica que mejor que se acopla a ustedes y cuál es la que van a utilizar. Entonces, por ejemplo, otra técnica puede ser una técnica del strut, que se llama. Por ejemplo, podemos coger de la vista del top, ¿no? Una cajita así. Entonces podemos tener esto de aquí y les voy a decir también, siempre vamos a utilizar el famoso Edit Poly, ¿ya? Entonces vamos a ocupar el Edit Poly. En el Edit Poly yo voy a coger en cambio aquí polígonos y le voy a decir este polígono que está aquí arriba. Entonces le voy a decir, por ejemplo, el Inset, que es para que la cara sea un poco más pequeña y la voy a achicar la cara a este tamaño. Además, también la pudiera achicar desde aquí la escala, ¿no? Entonces puedo achicar la escala si yo quisiera un poco más acá y cosas así. No es problema, es lo mismo. Y puedo mover esto aquí hacia un costado. La cuestión es que tengo un polígono que lo tengo de esta manera, ¿ya? Entonces déjame ubicar esta vista mejor para que la puedan ver mejor. Entonces, cuando tenemos esto, yo ya puedo utilizar lo que se llama el strut. El strut ya lo puedes hacer para que esa cara que hemos seleccionado se eleve. Y la podemos volver a elevar. ¿Ok? Y la volvimos a elevar justamente porque se generan dos caras aquí. Lo que yo elevé hasta aquí se generó una cara y lo que volví a elevar se generó otra cara. Entonces, esta cara que está aquí, lo puedo hacer otro strut hacia adelante, ¿ya? Y además le puedo hacer un bevel, que es además del strut, tiene el efecto de
elevar esto aquí. Entonces, puedo jugar con un strut, puedo jugar con un inset, por ejemplo, para hacerlo más pequeño, ya lo vieron el inset, ¿ya? Y puedo jugar con un strut hacia adentro y tenemos un elemento bastante rápido hecho en formas primitivas, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Preguntas? Por mi lado, no. Ok, entonces esos son los elementos que tenemos aquí, ya más importantes. Quiero conversar con otros más. ¿Qué más tenemos? Ah, tenemos los que son las booleanas, por ejemplo. Las booleanas es que tú te permite eliminar, o sea, unir, intersectar dos elementos y cosas así. Entonces lo que tenemos, por ejemplo, vamos a irnos a un extended primitivas y vamos a vernos el chamfer box, por ejemplo. Y vamos a hacer el chamfer box. Ahí, por ejemplo, ¿ya? Y una de las cosas importantes que les decía también es que cuando tenemos estos elementos, también tenemos la cantidad del height, del width y cosas así. Si queremos un cubo perfecto, ya podemos decirle aquí que aquí tenga 2 metros por 2 metros por 2 metros y tenemos un cubo perfecto, por ejemplo. Ya les voy a decir dónde está la parte de las unidades. Y el fileteado lo podemos achicar y cosas así. Para que sea más fillet o menos fillet. Entonces, lo que nosotros hagamos puede ser una forma de referencia, pero nosotros podemos moverlo y dejarlo como nosotros querramos. ¿Ok? ¿Qué pasa si nosotros hacemos nuestros elementos? Voy a hacer una esfera, por ejemplo, y vamos a hacer una esfera pequeñita. ¿Ya? Y la voy a subir aquí. Por eso les decía, pues si la creo aquí, fíjense que está acá debajo, acá debajo. Entonces siempre es importante que ustedes se fijen en todas las perspectivas para que ustedes puedan ver dónde la están poniendo y no se desubiquen. ¿Ok? Entonces, una de las cosas simpáticas que tiene este programa es que si yo pongo Shift para cuando yo voy a mover este elemento, ¿ya? Ya automáticamente me va a decir si quiero las copias y cuántas copias quiero, lo que sea. Entonces, si yo quiero hacer ese shift, puedo moverlo, puedo decir 2, 3, 4, 5, 6, 7 y puedo tener las 7 y puedo ubicarlas. Y la idea es ubicarlas en las esquinas, por ejemplo, para que sea un número 2. ¿Ok? Entonces, como cuando quiero hacer el dado. Voy a seleccionar mi objeto principal, porque a mi objeto principal quiero sustraerle estas esferas para que quede el calado. ¿Ok? Entonces, dentro de esta esfera principal, nosotros vamos a lo que se llama, ya vimos las estándar primitivas, las extended primitivas. Quiero ver los compound objects. Y en compound object tenemos el ProBoolean, porque el Boolean se hizo para las versiones anteriores, el que está aquí, Boolean se hizo para las versiones anteriores, y la malla no quedaba muy bien. El ProBoolean ha mejorado muchísimo y ha permitido hacer. ¿Y qué entonces, ProBoolean, qué es lo que quiere hacer? Fíjate que ya tengo seleccionado aquí mi cubo base, ¿no? Entonces le voy a decir que quiero mover y además quiero, aquí tenemos la unión, sustracción, intersección. Quiero sustracción, no he hecho nada aquí, ¿ya? Y quiero que sea por todos los elementos, ¿ok? Entonces le puedo decir Start Picking y cuando le digo Start Picking, le voy a coger la esfera, selecciono, voy a coger la otra esfera, selecciono y quedan los orificios de lo que tenemos que hacer. Y así podemos hacer ciertos modelados mediante calados o mediante booleanas, ¿ya? Esta es otra forma de hacer. ¿Preguntas? Me aburro con las... No, profe. Demasiado maravilloso, pero bueno. ¿Ya? Entonces, este de aquí es Se así. quedaron mudos los demás. Sí, todo el mundo se queda mudo. Horrible. Dar la clase así. Entonces, estas son las formas primarias de hacer las cosas. Hay muchas otras formas de modelado y a mí lo que me interesa es enseñarle todas las formas de modelado para ver cuáles ustedes se acostumbran. Yo he visto personas que, por ejemplo, con el strut, ya hacen personajes completos, dibujan la planta del pie en 2D y comienzan a levantarlo y hacer la bota, hacer todo el pie, hacer la pierna, hacen el torso, hacen todo el resto y lo levantan un personaje completo a punta de
de struct. Hay otra gente que lo hace mejor con la forma de calcado, hay otra gente mejor que lo hace con la forma de... Hay diferentes formas de hacerlo. Entonces ya depende de cómo ustedes se acostumbren y puedan hacerlo y de cuál es la técnica que ustedes les sienta mejor. ¿Ya? Entonces, no sé si los estoy quemando. ¿Cómo se sienten? ¿Estamos bien o está muy pesado? Sí, está bien. Sí, estamos bien. No hay todavía problemas de esto aquí. ¿Ya? No. Ok. Entonces, fíjense ustedes que nosotros podemos hacer objetos de 3D basados en 2D o basados en 3D. ¿Ya? Otra de las formas que se hace generalmente es hacerlo en base a mallas. Es decir, que yo puedo hacer una línea, ¿ya? Por decirte algo, una línea que se cierre aquí, digo cross spline, y le puedo decir que esto se genere adentro de esto una superficie. ¿Dónde está surface? Surface. Por ejemplo. Entonces podemos crear superficies de acuerdo a esto. Pero ya les voy a explicar algunas de las características de esto de aquí. ¿Por qué? Porque la superficie necesita 3 líneas mínimo o si no, necesita por lo menos 4. Nunca se crea una superficie con 5 puntos, o sea, con 5 nodos, con 3 puntos o 4 puntos. No se puede generar con 5 puntos, por ejemplo. Entonces, a veces cuando generamos, una de las cosas que me gusta también hacer es un sombrero, por ejemplo, que me parece lo más simpático de hacerlo mediante esto de aquí, es que yo genero una línea de estas, ¿ya? Lo declaro, aquí el círculo no tiene para poner los vértices y cosas así, para hacer esto, yo puedo hacerlo con el botón derecho y lo creo decir spline, editable spline, o le puedo poner el edit spline, ¿no? Edit spline, aquí está, ¿ya? Entonces, cuando le pongo el edit spline, aquí sí puedo ver los vértices, que ya es lo que estamos hablando, cosas así. Pero porque me interesa de que los segmentos o cosas así, necesito más allá de 4 puntos para lo que estamos usando. Entonces, por eso hago un recuadro para seleccionar todo, ¿ya? Y voy a buscar una opción que se llama Divide. Esa que está aquí. Esta que está aquí. Entonces voy a decir que me divide en 1, porque necesito un punto más. Entonces ahí genera un punto más por cada segmento y tengo aquí 8 puntos, que es lo que me va a permitir utilizar mejor este elemento, ¿no? Entonces, cuando yo tengo este segmento o todo el spline o cosas así, yo con esto de aquí ya les había dicho que si yo tengo la tecla Shift, es como quien dice copiar. Entonces yo tengo la tecla Shift, puedo hacer en esta tecla Shift, ya puedo hacer que cambiarle la escala y le voy a cambiar la escala a uno más pequeño, ¿ya? Entonces como ustedes ven, se copió y voy a mover y le voy a subir a 1. Perdón. 1 y otro más, por ejemplo. Ahí. ¿Ok? Cuando yo tengo estas líneas que están aquí, yo tengo, déjame mostrarlo en esta perspectiva, yo tengo aquí estas líneas y estos puntos y yo puedo establecer, si ustedes se dan cuenta, como yo hice con Shift, se fue creando un solo objeto, no se fueron creando varios objetos. Esto es lo importante, que sean un solo objeto, si no después les explico que tenemos que atacharlos, ¿ya? Pero se crea un solo objeto. Entonces con este objeto que está aquí, yo puedo utilizar lo que se llama la opción de cross section, ¿ya? Y el cross section lo que me va a hacer es unirme los puntos que estaban definidos ahí, ¿ya? Me va a generar una línea cruzada entre los segmentos que están aquí. Sí, chévere, pero si yo, si ustedes se dan cuenta, no tengo las líneas cruzadas porque no había puntos aquí arriba. Como yo les decía, este elemento te sirve solo si tienes 4 puntos. Entonces, para hacer cross section, tengo 4 puntos, 4 puntos, 4 puntos, pero aquí tengo muchos puntos que no sabía cómo hacer la sección cruzada, así que tendré que hacerlo prácticamente a mano. ¿Ok? Entonces, y aún así, si yo, por ejemplo, le declarara surface aquí,
Vamos a Surface. ¿Se dan cuenta? Ya me puso una superficie porque todos son 4 puntos. Pero obviamente en la parte de arriba, como tiene muchos puntos más, entonces no me permite manejar, poder generar una superficie ahí porque tiene más de 4 puntos. Ya les dije, son 3 o 4. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Si yo voy aquí al vertex, por ejemplo, y voy a poner una perspectiva que sea fácil de manejar, ya que aquí tengo bastantes puntos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, déjenme ponerlo así. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta aquí, si yo cojo estos vértices y puedo unir de aquí a acá, ¿ya? Entonces, y si yo uno de aquí a acá, ya tengo 3 puntos en esta parte. Si yo uno de aquí a acá, ya tengo 3 puntos aquí, y si yo uno de aquí a acá, estaríamos teniendo 4 puntos aquí y 4 puntos del otro lado. Entonces, eso me va a permitir muchísimo hacer, generar la superficie y cosas así. Vamos a ver cómo nos va, porque a veces tengo que quitarle estos surface y cosas así. Otra cosa que tengo que estar seguro es de que como estoy aquí generando el vertex, acá abajo puedo crear la línea. Aquí ustedes ven, create line. Pero aquí en cambio tengo el problema de que a que yo le atine exactamente a la línea, déjame equivocarme para que se puedan dar cuenta. Y eso es lo que a veces nos pasa, de que cuando yo creo la línea de aquí, y creo que la puse acá, ¿ya? Si se fijan ustedes cuando estamos haciéndolo, nada que ver. La puso por otro lado. Entonces, a veces eso es lo que pasa con las perspectivas. O sea, no tenemos un problema serio en ubicar los elementos y traer. Entonces, ¿para qué es lo que hacemos aquí? Utilizamos lo que se llama el magneto para que nos pueda unir aquí, así. Entonces, utilizamos este magneto que está aquí. Pero en el magneto, cuando estamos aquí, primero ponemos el botón de la derecha y le decimos qué es lo que queremos unir. Porque podemos unir los grid points, los pivots, o voy a unir los vertex en este caso. Al unir los vertex ya puedo hacer lo de create line. ¿Ya? Puedo decirle que vaya desde aquí. Si ustedes se dan cuenta, se pone una cruz de diferente color cuando estamos encima de un vértex que cuando estamos fuera de un vértex. Entonces puedo decirle que vaya de aquí y se vaya hasta acá. ¿Ya? Botón de la derecha para cerrar la línea y le voy a decir que vaya desde aquí cuando ya veo el vértex que está puesto y se vaya hasta acá. Y luego le voy a decir desde este punto que está aquí hasta este punto que está acá. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, ahí ya tenemos en la perspectiva que necesitábamos, la línea y todo esto aquí. Y cuando vamos, ya déjame quitarle el magneto, ¿ya? Y cuando vamos al surface, uy, se me hizo un desastre la malla, ¿ya? Por eso es que a veces prefiero, miren, aquí se trató de armar como sea. Ya, déjame tener esto de aquí. Sí, cross sección. Ya se me hizo un desastre. Eso me pasa a veces cuando cambio las cosas y no hago como debe ser. Ya. Si se fijan, como ya encontró líneas, se puso a cruzarlas por todos lados y eso fue lo que me destruyó la malla. Entonces aquí puedo hacer algunas cosas de que puedo quitarla inicialmente lo que necesito, porque yo lo que tendría que hacer es seleccionar los segmentos y puedo buscar los segmentos aquí. Bueno, aquí me da a esta opción. Ya. Lo que voy a hacer es una cosa muy simple. El cross section está abajo. Esto es como las capas. Aquí he puesto, por error, he puesto este cross section aquí. A ver, vamos a... Lo está armando de esta manera. No lo veo malo.
Ah, no, sí, sí lo veo malo porque está aquí estos horizontales. Sí, voy a regresar a la forma original que tenía de las líneas que estaba para que sea más fácil. ¿Ya? Porque si se dan cuenta, aquí tengo líneas cruzadas. Esta línea que está aquí con esta línea que está aquí he hecho una especie como de cuadrado para tratar de cruzarlas. Entonces está cruzando todas con todas y como se comienzan a interpolar, no nos va a funcionar después el esquema. Podemos hacer aquí varias cosas. Una de las cosas que se puede hacer es generar otro edit poly o edit spline. ¿Ya? Déjame ver si esto resulta. Y a este nuevo edit spline podemos coger los segmentos. Si ustedes se dan cuenta, tenemos los segmentos que los podemos coger independientemente. ¿Ya? Y los podemos borrar. ¿Ya? Entonces, puedo borrar los que no me sirven. Y puedo crear lo que sea necesario. Por eso que este caso lo que hubiera sido más útil era de que yo haya creado este otro spline y haya hecho estas líneas después encima de este otro spline. Realmente fue hasta cierto punto error mío. Ya, esta tampoco. Entonces lo que yo estaba haciendo era esta línea, bueno, aquí acabo de borrar por error esta línea que está acá. ¿Ya? Pero vamos a ver cómo nos va. Si esta línea por error la borré. La idea que les decía hace un rato era quedarme con estas tres líneas. Ok, entonces voy a ir a Vertex. Voy a coger este punto. Voy a ir a activo el magneto. Y voy a ir a Create Line. Create Line. Y voy a hacer desde aquí hasta acá. Y voy a poner otra solución de Surface para ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va ahí. Y a las finales. La ventaja de esta opción es que cuando tenemos hecho, bueno, aquí mira, ya todo salió bien. ¿Ya? Entonces, aquí ya nos pudo salir bien, si ustedes se dan cuenta. Como no tiene shell, no se olviden, este color va a estar en negro. Si nosotros le ponemos una opción aquí en shell, ¿ya? Shell. Ya va a tener espesor. ¿Ya? Y ustedes ya se van a dar cuenta que ya tiene color aquí de los dos lados, ¿no? Pero bueno, aquí una de las cosas importantes, bueno, el shell no le debía haber puesto todavía, pero una de las las cosas más importantes que tenemos aquí todavía, inclusive aquí le puedo volver a hacer otro edit poly, ¿ya? Y ustedes se van a encontrar con muchas cosas. Aquí no importa las capas que puedan hacer, o sea, no es tan picky como otros bueno, aquí sí el edit poly sí me puso un poco los polígonos, no, por hacerme los polígonos me lo modificó. Pero bueno, déjame borrar entonces este edit poly. Voy a regresar a este vértex que está acá, ¿ya? Y por ejemplo, yo puedo, no te olvides que aquí tengo este punto, aquí hay dos puntos, el punto que viene de la intersección y el punto que viene de la línea que está acá. Entonces yo puedo hacer un recuadro para coger los dos puntos que están aquí y subirlo, ¿ya? Y lo mismo quiero hacer de este lado de acá. Hago un recuadro para tomar los dos puntos de aquí y los subo. ¿Ya? Voy a coger estos puntos que están aquí y los bajo. Aquí estoy y los bajo. ¿Ya? Y voy a coger estos puntos que están aquí
y los bajos también. Y así los puedes ir modelando tu elemento de aquí para que tú puedas coger algunas cosas. Por ejemplo, esto de aquí, y lo voy a bajar un poco. Entonces, cuando regresemos acá, este salió muy abajo, pero esta es la idea, ¿verdad? Entonces, con eso lo podemos ir modelando nuestros objetos. Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, reclamos, anotaciones. ¿Estamos bien? ¿Estamos muy bien? Todo Sí, bien, todo bien. profe. No, profe, todo bien. Ok. Entonces, esta es la cuestión que lo que estamos hablando, y esto es lo que vamos a ir trabajando, lo que es modelado de los objetos y lo que es cada uno de los elementos, ¿no? O sea, cómo vamos a ir trabajando cada uno de ellos. Técnicas hay muchísimas y todas las vamos a ir trabajando en esto de aquí. Pero sí me interesa que para la próxima clase tengamos ya el programa ya instalado para que podamos hacerlo juntos. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces no los voy a torturar más por el día de hoy. Bueno, están todos en la lista, así que vamos a hacerlo desde aquí. Ya, vamos a tener contenido. No se olviden de revisar la plataforma. Ahí subo todos estos videos y todas estas cosas para que puedan ustedes verlas y revisarlas. ¿Ok? Ok, mister. Bueno, mister. Perfecto. Entonces, no los torturo más por el día de hoy. Nos vemos el día lunes. Ya, mister. Cuídese. Cuídense. Hasta Chaito. la próxima Nos vemos. semana. Gracias, profesor. Nos vemos. Hasta lunes. Gracias, profe. Chao. Chao, chao.